Hay un momento en que tu respiración cambia, lo sientes aunque no entiendas por qué, como si algo invisible hubiera tocado tus pulmones y susurrado, respira diferente ahora. Kathryn Kuhlman descubrió esto en 1967, cuando una mujer llegó a su ministerio, cargando 3 años de oscuridad del alma, 3 años sin poder sentir alegría, 3 años viendo el mundo a través de un cristal empañado por la tristeza. Esta mujer lo había intentado todo: remedios, terapias, oraciones tradicionales. Nada funcionaba. La depresión profunda tenía raíces tan profundas que parecían haber crecido junto con sus huesos. Pero Kathryn no era como los demás. Ella había descubierto algo que los libros de medicina no mencionaban: un salmo específico que, usado de una forma particular, creaba una reacción neurológica que ella llamaba resurrección espiritual. El salmo era el 130, pero no se trataba solo de recitar las palabras. Era sobre cómo las palabras eran procesadas en el cerebro durante exactamente 60 horas. ¿Alguna vez has notado cómo algunas palabras parecen tener temperatura? Cuando estás en depresión profunda, todas las palabras se sienten heladas. Incluso "te amo" suena como hielo tocando tu piel. Kathryn descubrió que el Salmo 130 tenía una propiedad única: calentaba las palabras desde adentro hacia afuera, no metafóricamente, literalmente. Las personas reportaban sentir un calor físico recorriendo el pecho cuando ciertas frases eran pronunciadas. La mujer de los 3 años de oscuridad fue la primera en experimentar el método completo. Kathryn la guió. Vas a repetir este salmo cada 4 horas, durante 60 horas. No importa si no sientes nada en las primeras 40 horas. Lo que importa es que continúes. En las primeras 20 horas nada sucedió. La oscuridad permanecía intacta. Las palabras del salmo parecían solo resonar en el vacío mental de la mujer. Pero en la hora 24, algo se movió. Una chispa microscópica no era exactamente esperanza. Era más como un hilo de luz que alguien había jalado a través de la cortina negra que cubría sus pensamientos. Kathryn siempre decía que la depresión no era solo un problema químico, era un problema de frecuencia. La mente humana, cuando está en depresión profunda, está sintonizada en la frecuencia de la muerte. El Salmo 130, usado correctamente, resintonizaba la mente a la frecuencia de la vida. En la hora 36, la mujer llamó a Kathryn. Su voz era diferente, aún cargada de tristeza, pero había algo nuevo, una cualidad que Kathryn reconoció inmediatamente. Era la voz de alguien que acababa de recordar que estaba viva. «Sentí algo», dijo la mujer. «Cuando pronuncié, desde las profundidades te invoco, Señor». Fue como si algo profundamente real hubiera respondido, no con palabras, con presencia. Kathryn sonrió del otro lado de la línea. Ella sabía que la resurrección espiritual había comenzado, pero lo más impresionante aún estaba por venir. En la hora 48, la mujer despertó y su primera respiración fue diferente, más profunda, más limpia, como si sus pulmones hubieran sido lavados durante la noche. «Es como si hubiera estado conteniendo la respiración durante 3 años», dijo más tarde. «Y finalmente alguien me dio permiso para soltar el aire». Kathryn explicó que el Salmo 130 estaba construido en capas de liberación. Cada repetición en las primeras 40 horas preparaba el terreno mental. Cada palabra removía una capa microscópica de la depresión, como el agua desgastando la piedra. Pero en las últimas 20 horas ocurría algo que la ciencia aún no podía explicar completamente. Era como si la mente, después de 40 horas de preparación, finalmente se volviera receptiva a una frecuencia más alta de existencia. La mujer terminó las 60 horas. Un jueves por la mañana, Kathryn la encontró en la oficina y casi no la reconoció. No era solo que estuviera sonriendo, era que la luz había regresado a sus ojos. «No sabía que había olvidado cómo era sentir el sabor de la comida», dijo la mujer. «Anoche comí una manzana y lloré, porque tenía sabor a manzana de verdad, no a cartón». Kathryn documentó todo. Ella quería entender por qué el Salmo 130 funcionaba cuando otros no funcionaban. ¿Por qué 60 horas? ¿Por qué cada 4 horas? ¿Por qué esas palabras específicas?
La respuesta llegó cuando se dio cuenta de que el Salmo 130 era el único salmo que comenzaba literalmente desde las profundidades. No era metáfora, era ubicación. La depresión profunda ocurría en las profundidades de la mente, en los lugares donde la luz común no llegaba. Pero el Salmo no se detenía en las profundidades. Creaba una escalera de palabras que llevaba la mente de vuelta a la superficie, palabra por palabra, repetición por repetición. Desde las profundidades te invoco, Señor. Señor, escucha mi voz. Cada vez que estas palabras eran pronunciadas, era como si una cuerda fuera lanzada al abismo del alma. Catherine comenzó a usar el método con otras personas, hombres que ya no podían sentir alegría, mujeres que habían perdido la capacidad de soñar, jóvenes que sentían que el mundo era solo un gran espacio vacío. En todos los casos, el patrón se repetía: nada en las primeras 20 horas, una chispa en la hora 24, respiración cambiando en la hora 48, resurrección completa en la hora 60. Pero había una regla absoluta: no se podía saltar ninguna repetición, no se podía acelerar el proceso, no se podía hacer 2 veces seguidas para compensar una hora perdida. La depresión profunda, Catherine descubrió, tenía su propio reloj, y el Salmo 130 necesitaba seguir exactamente ese reloj para funcionar. Un hombre intentó acelerar el proceso. Repitió el Salmo 10 veces en una hora, pensando que sería más eficiente. No funcionó. Tuvo que empezar de cero. La resurrección espiritual no se puede apresurar, explicó Catherine. Así como una semilla no se puede forzar a crecer más rápido, existe un tiempo sagrado para cada cosa. Ella descubrió que el número 60 no era aleatorio. Era el tiempo exacto que la mente necesitaba para desaprender los patrones de la depresión y reaprender los patrones de la vida. 60 horas, 15 repeticiones, un viaje desde las profundidades hasta la superficie. ¿Pero por qué funciona?, preguntaban las personas. Catherine tenía una respuesta que perturbaba y consolaba al mismo tiempo, porque la depresión profunda no es solo tuya, es también de las profundidades de la tierra, de las profundidades del tiempo, de las profundidades del propio universo. Cuando clamas desde las profundidades, no estás clamando solo, estás clamando con toda la creación que también gime en las profundidades. La mujer de los 3 años de oscuridad regresó a ver a Catherine 6 meses después. Estaba embarazada, radiante, viva de una forma que parecía imposible. No sabía que había dejado de soñar, dijo, hasta que los sueños regresaron. Ahora sueño a color de nuevo. Catherine sonrió. Ella sabía que la resurrección espiritual no era solo sobre salir de la depresión, era sobre descubrir que eras capaz de vida en dimensiones que ni siquiera sabías que existían. Pero ella también sabía que existía una ventana de oportunidad. El Salmo 130 funcionaba mejor cuando la persona estaba en el fondo del pozo, cuando ya no había nada que perder. Mientras más profundo estés, Catherine solía decir, más poderoso es el clamor. Y mientras más poderoso es el clamor, más radical es la resurrección espiritual. Ella comenzó a darse cuenta de que las personas que experimentaban la resurrección espiritual a través del Salmo 130 no solo salían de la depresión, entraban en una versión de sí mismas más intensa, más viva, más presente de lo que habían sido antes de la depresión. Era como si la depresión profunda fuera un capullo negro, y el Salmo 130 fuera la llave para romper ese capullo desde adentro hacia afuera. Pero había algo más, algo que Catherine descubrió solo. Después de años usando el método, las personas que pasaban por las 60 horas comenzaban a desarrollar una sensibilidad especial. Podían detectar cuando otras personas estaban en las profundidades. Es como si el sufrimiento profundo creara una antena, explicaba. Y una vez que sales de las profundidades, esa antena no desaparece, se convierte en un radar para ayudar a otros. La mujer de los 3 años de oscuridad del alma se convirtió en una de las asistentes de Catherine. Ella podía identificar la depresión profunda solo con mirar a los ojos de las personas. Reconoces la oscuridad porque ya viviste en ella, decía, y reconoces la posibilidad de la luz porque ya hiciste el viaje.
Catherine se dio cuenta de que estaba presenciando algo más allá de la cura individual. Estaba viendo la formación de una red de personas que habían pasado por la muerte espiritual y habían vuelto con una sabiduría única. Tal vez, pensó, la depresión profunda no sea solo un problema que deba resolverse. Tal vez sea un portal para una comprensión más profunda de la vida. Pero ella nunca romantizó el sufrimiento. Sabía que las profundidades eran reales, que el dolor era real, que la sensación de estar perdido para siempre era real. El Salmo 130 no negaba esa realidad. Lo usaba como punto de partida para un viaje que solo podía comenzar en las profundidades. Desde las profundidades te invoco, Señor, no desde las alturas o desde el medio del camino. Desde las profundidades, porque es allí donde la verdadera resurrección espiritual comienza. En 1972, Catherine recibió una carta que cambiaría su comprensión sobre el método de las 60 horas. La carta era de un médico psiquiatra de Londres, el Dr. Harrison Wells, que había comenzado a usar el Salmo 130 con sus pacientes más severos. Señora Kuhlman, escribió, necesito reportar algo extraordinario. Comencé a monitorear la actividad cerebral de los pacientes durante las 60 horas. Lo que descubrí desafía todo lo que aprendí sobre neurología. El Dr. Wells había conectado electrodos en el cerebro de una mujer con depresión resistente al tratamiento. Ella había probado 12 medicamentos diferentes en 5 años. Nada funcionaba. Durante las primeras 40 horas del método, los electrodos mostraron el patrón normal de la depresión: ondas cerebrales lentas, baja actividad en el córtex prefrontal, hiperactividad en la amígdala. Pero en la hora 42, algo extraordinario sucedió. Una nueva frecuencia apareció en los monitores, una frecuencia que el Dr. Wells nunca había visto antes. Era como si el cerebro se hubiera sintonizado en una estación de radio diferente, escribió. Una frecuencia que no existe en los libros de medicina. Catherine quedó fascinada. Ella siempre supo que algo físico sucedía durante las 60 horas, pero ahora había evidencia científica. El Dr. Wells continuó los experimentos. Descubrió que la nueva frecuencia aparecía siempre a la misma hora, entre la hora 40 y la 45, y solo aparecía cuando el Salmo 130 se usaba exactamente como Catherine lo prescribía. Es como si las palabras del Salmo fueran una llave, explicó en una conversación telefónica. Y el cerebro, después de 40 horas de preparación, finalmente reconoce la llave y abre una puerta neurológica que normalmente permanece cerrada. Catherine se quedó en silencio por un momento. Luego dijo, «Doctor, tal vez no sea el cerebro el que está abriendo la puerta, tal vez sea la puerta la que está abriendo el cerebro». El Dr. Wells no entendió inmediatamente, pero continuó los experimentos y descubrió algo aún más sorprendente. La nueva frecuencia no desaparecía después de las 60 horas, se volvía permanente, como si el cerebro hubiera aprendido a acceder a una dimensión neurológica que antes era inaccesible. Los pacientes no solo salían de la depresión, reportó el Dr. Wells, entraban en un estado de conciencia expandida, más creativos, más intuitivos, más conectados con algo más grande que ellos mismos. Catherine no se sorprendió. Ella ya lo había observado, pero ahora tenía una explicación científica. «¿Sabe lo que pienso, doctor?», dijo. «Pienso que el cerebro humano fue creado para operar en esa frecuencia más alta, pero la depresión, el trauma, el dolor nos desconectan de esa frecuencia natural. ¿Y el Salmo 130 nos reconecta?». «No», respondió Catherine. «El Salmo 130 nos recuerda que nunca perdimos la conexión, solo olvidamos cómo acceder a ella». El Dr. Wells comenzó a aplicar el método en casos más severos, personas con depresión por más de una década, casos que otros médicos consideraban sin esperanza. Un hombre había estado en depresión por 15 años, había intentado 31 tratamientos diferentes. Nada funcionaba. Estaba considerando procedimientos quirúrgicos experimentales en el cerebro. El Dr. Wells lo convenció de intentar las 60 horas primero. En las primeras 35 horas, el hombre dijo que se sentía peor. «Es como si el Salmo estuviera moviendo cosas que prefería dejar quietas», reportó. Pero en la hora 38, algo cambió. Estaba repitiendo,
Desde las profundidades te invoco, Señor, cuando sintió una presencia física en la sala, no una presencia aterradora, una presencia consoladora. Era como si alguien hubiera entrado en la sala y se hubiera sentado a mi lado, dijo. Y esa persona me conocía desde hace mucho tiempo. En la hora 45 llamó al doctor Wells llorando, pero no era un llanto de tristeza, era un llanto de un alivio profundo. Doctor, recordé lo que es la esperanza, dijo. No pensé en la esperanza, no entendí la esperanza, lo recordé en mi cuerpo lo que es la esperanza. El doctor. Wells sabía que la transformación estaba sucediendo, pero quería entender el mecanismo. Comenzó a estudiar las palabras específicas del Salmo 130. Descubrió que cada frase tenía una frecuencia vibracional única, y cuando esas frecuencias se repetían en una secuencia específica, durante 60 horas, creaban una sinfonía neurológica que resintonizaba el cerebro. Es como afinar un instrumento, explicó a Catherine. Cada repetición del salmo afina una cuerda diferente en el cerebro. Después de 60 horas, todo el instrumento está afinado. Catherine sonrió. Doctor, usted descubrió la ciencia, pero yo le contaré el secreto. ¿Qué secreto? El secreto es que no somos nosotros los que estamos afinando el instrumento. Somos nosotros los que estamos permitiendo que el instrumento sea afinado. ¿Por quién lo creó? El doctor. Wells se quedó callado. Era un hombre de ciencia, pero comenzaba a entender que había algo más allá de la ciencia, operando en el método de las 60 horas. ¿Sabe qué más me impresiona de sus datos, doctor?, continuó Kathryn Kuhlman. La nueva frecuencia siempre aparece a la misma hora, entre la hora 40 y la 45. ¿Sabe por qué? No, porque es el momento en que la persona deja de intentar controlar el proceso y permite que el proceso suceda en ella. El doctor. Wells se dio cuenta de que Catherine tenía razón. Todos sus pacientes reportaban el mismo patrón. En las primeras 40 horas, repetían el salmo intentando hacer que algo sucediera, pero entre la hora 40 y la 45 se rendían y simplemente permitían. Es la diferencia entre nadar contra la corriente y dejarse llevar por la corriente, explicó Kathryn Kuhlman. El Salmo 130 no se trata de forzar la cura, se trata de permitir que la cura suceda. El doctor. Wells comenzó a percibir que estaba estudiando algo que iba más allá de la medicina convencional. Era como si el método de las 60 horas fuera un puente entre la ciencia y lo sagrado. Señora Kuhlman, dijo en una de sus conversaciones, creo que necesitamos expandir nuestra comprensión de lo que es posible en el cerebro humano. No, doctor, respondió Kathryn Kuhlman. Necesitamos expandir nuestra comprensión de lo que es posible en el espíritu humano. El cerebro es solo el instrumento, pero quien toca el instrumento es el espíritu. El doctor. Wells continuó sus experimentos durante 3 años. Documentó 127 casos de resurrección espiritual a través del Salmo 130. Todos seguían el mismo patrón. Preparación en las primeras 40 horas. Transformación entre la hora 40 y la 45. Integración en las últimas 15 horas. Es como si existiera una ley natural para la cura de la depresión profunda, concluyó. Una ley que solo funciona cuando se sigue exactamente. Kathryn Kuhlman estuvo de acuerdo, pero ella sabía que la ley no era científica, era espiritual. El Salmo 130 funcionaba porque conectaba a la persona con algo más grande que ella misma, y esa conexión tenía el poder de reconfigurar no solo el cerebro, sino toda la experiencia de ser. Existe un momento en que tu respiración cambia. Lo sientes, aunque no entiendas por qué. Como si algo invisible hubiera tocado tus pulmones y susurrado, respira diferente ahora. Kathryn Kuhlman descubrió esto en 1967, cuando una mujer llegó a su ministerio, cargando 3 años de oscuridad del alma, 3 años sin poder sentir alegría, 3 años viendo el mundo a través de un cristal empañado por la tristeza. Esta mujer lo había intentado todo: medicamentos, terapias, oraciones tradicionales. Nada funcionaba. La depresión profunda tenía raíces tan profundas
que parecían haber crecido junto con sus huesos, pero Kathryn Kuhlman no era como los demás. Ella había descubierto algo que los libros de medicina no mencionaban, un salmo específico que, cuando se usaba de una forma particular, creaba una reacción neurológica que ella llamaba resurrección espiritual. El salmo era el 130, pero no se trataba solo de recitar las palabras, se trataba de cómo las palabras eran procesadas en el cerebro durante exactamente 60 horas. ¿Alguna vez te has dado cuenta de cómo algunas palabras parecen tener temperatura? Cuando estás en depresión profunda, todas las palabras se sienten heladas. Incluso te amo suena como hielo tocando tu piel. Kathryn Kuhlman descubrió que el Salmo 130 tenía una propiedad única. Calentaba las palabras desde adentro hacia afuera. No metafóricamente, literalmente. Las personas reportaban sentir un calor que recorría el pecho cuando ciertas frases eran pronunciadas. La mujer de los 3 años de oscuridad fue la primera en experimentar el método completo. Kathryn Kuhlman la orientó. Vas a repetir este salmo cada 4 horas, durante 60 horas. No importa si no sientes nada en las primeras 40 horas. Lo que importa es que continúes. En las primeras 20 horas no pasó nada. La oscuridad seguía intacta. Las palabras del salmo parecían solo hacerse eco en el vacío del alma de la mujer. Pero en la hora 24, algo se movió. Una chispa microscópica no era exactamente esperanza. Era más como un hilo de luz que alguien había jalado a través de la cortina negra que cubría sus pensamientos. Kathryn Kuhlman siempre decía que la depresión no era solo un problema químico, era un problema de frecuencia. La mente humana, cuando está en depresión profunda, está sintonizada en la frecuencia de la muerte. El Salmo 130, usado correctamente, resintonizaba la mente a la frecuencia de la vida. En la hora 36, la mujer llamó a Kathryn Kuhlman. Su voz era diferente, aún cargada de tristeza, pero había algo nuevo, una cualidad que Kathryn Kuhlman reconoció inmediatamente. Era la voz de alguien que acababa de recordar que estaba viva. Sentí algo, dijo la mujer. Cuando pronuncié desde las profundidades te invoco, Señor. Fue como si algo profundamente real hubiera respondido, no con palabras, con presencia. Kathryn Kuhlman sonrió del otro lado de la línea. Ella sabía que la resurrección espiritual había comenzado, pero lo más impresionante aún estaba por venir. En la hora 48, la mujer despertó, y su primera respiración fue diferente, más profunda, más limpia, como si sus pulmones hubieran sido lavados durante la noche. Es como si hubiera estado conteniendo la respiración durante 3 años, dijo más tarde. Y finalmente alguien me dio permiso para soltar el aire. Kathryn Kuhlman explicó que el Salmo 130 estaba construido en capas de liberación. Cada repetición en las primeras 40 horas preparaba el terreno mental. Cada palabra removía una capa microscópica de la depresión, como el agua desgastando la piedra. Pero en las últimas 20 horas sucedía algo que la ciencia aún no podía explicar completamente. Era como si la mente, después de 40 horas de preparación, finalmente se volviera receptiva a una frecuencia más alta de existencia. La mujer terminó las 60 horas un jueves por la mañana. Kathryn Kuhlman la encontró en su oficina y casi no la reconoció. No era solo que estuviera sonriendo, era que la luz había regresado a sus ojos. No sabía que había olvidado cómo era sentir el sabor de la comida, dijo la mujer. Anoche comí una manzana y lloré porque sabía a manzana de verdad, no a cartón. Kathryn Kuhlman documentó todo. Ella quería entender por qué el Salmo 130 funcionaba, cuando otros no funcionaban. ¿Por qué 60 horas? ¿Por qué cada 4 horas? ¿Por qué esas palabras específicas? La respuesta llegó cuando se dio cuenta de que el Salmo 130 era el único salmo que comenzaba literalmente desde las profundidades. No era una metáfora, era una ubicación. La depresión profunda ocurría en las profundidades de la mente, en los lugares donde la luz común no llegaba. Pero el salmo no se detenía en las profundidades. Creaba una escalera de palabras que llevaba la mente de
Regreso a la superficie, palabra por palabra, repetición por repetición. Desde las profundidades te invoco, Señor. Señor, escucha mi voz. Cada vez que estas palabras eran pronunciadas, era como si una cuerda fuera lanzada al abismo del alma. Kathryn Kuhlman comenzó a aplicar su método con otras personas, hombres que habían perdido la alegría, mujeres que ya no soñaban, jóvenes que sentían el mundo como un vacío inmenso. En todos los casos, el patrón se repetía. Nada en las primeras 20 horas. Una chispa a las 24 horas. El cambio en la respiración a las 48, resurrección completa a las 60 horas. Pero había una regla inquebrantable. No se podía saltarse ninguna repetición. No se podía acelerar el proceso. No se podían hacer 2 veces seguidas para compensar una hora perdida. La depresión profunda, Kathryn lo descubrió. Tenía su propio reloj, y el Salmo 130 tenía que seguir ese reloj exactamente para funcionar. Un hombre intentó acelerar el proceso. Repitió el Salmo 10 veces en una hora pensando que sería más eficiente. No funcionó. Tuvo que empezar de cero. La resurrección espiritual no se puede apresurar, Kathryn explicaba. Así como una semilla no se puede forzar a crecer más rápido, hay un tiempo sagrado para cada cosa. Ella descubrió que el número 60 no era aleatorio. Era el tiempo exacto que la mente necesitaba para desaprender los patrones de la depresión y reaprender los patrones de la vida. 60 horas, 15 repeticiones, una jornada desde las profundidades hasta la superficie. ¿Pero por qué funcionas?, preguntaba la gente. Kathryn tenía una respuesta que inquietaba y consolaba a la vez. Porque la depresión profunda no es solo tuya. Es también de las profundidades de la tierra, de las profundidades del tiempo, de las profundidades del universo mismo. Cuando clamas desde las profundidades, no estás clamando solo, estás clamando con toda la creación que también gime en las profundidades. La mujer de los 3 años de oscuridad regresó a ver a Kathryn. 6 meses después, estaba embarazada, radiante, viva de una manera que parecía imposible. No sabía que había dejado de soñar, dijo, hasta que los sueños regresaron. Ahora sueño a color de nuevo. Kathryn sonrió. Sabía que la resurrección espiritual no era solo sobre salir de la depresión, era sobre descubrir que eras capaz de vivir en dimensiones que ni siquiera sabías que existían, pero también sabía que existía una ventana de oportunidad. El Salmo 130 funcionaba mejor cuando estaba en el fondo del pozo, cuando ya no había nada que perder. Mientras más profundo estás, Kathryn solía decir, más poderoso es el clamor. Y mientras más poderoso es el clamor, más radical es la resurrección. Ella comenzó a darse cuenta de que las personas que experimentaban la resurrección espiritual a través del Salmo 130 no solo salían de la depresión, entraban en una versión de sí mismas más intensa, más viva, más presente de lo que habían sido antes de la depresión. Era como si la depresión profunda fuera un capullo negro, y el Salmo 130 fuera la llave para romper ese capullo desde adentro hacia afuera. Pero había algo más, algo que Kathryn descubrió solo después de años usando su método. Las personas que pasaban por las 60 horas comenzaban a desarrollar una sensibilidad especial. Podían detectar cuando otras personas estaban en las profundidades. Es como si el sufrimiento profundo creara una antena, explicó. Y una vez que sales de las profundidades, esa antena no desaparece. Se convierte en un radar para ayudar a otros. La mujer de los 3 años de oscuridad se convirtió en una de las asistentes de Kathryn. Podía identificar la depresión profunda solo con mirar a los ojos de las personas. Reconoces la oscuridad porque ya viviste en ella, decía, y reconoces la posibilidad de la luz porque ya hiciste el viaje. Kathryn se dio cuenta de que estaba presenciando algo más allá de la curación individual. Estaba viendo la formación de una red de personas que habían pasado por la muerte espiritual y habían regresado con una sabiduría única. Tal vez, pensó, la depresión profunda no es solo un problema que hay que resolver. Tal vez es un portal para una comprensión más profunda de la vida. Pero ella nunca romantizó el sufrimiento. Sabía que las profundidades eran reales, que el dolor era real,
que la sensación de estar perdido para siempre era real. El Salmo 130 no negaba esa realidad, lo usaba como punto de partida para un viaje que solo podía comenzar en las profundidades. Desde las profundidades te invoco, Señor, no desde las alturas o desde el medio del camino, desde las profundidades, porque es ahí donde la verdadera resurrección comienza. Pero había un misterio que ni el doctor Wells podía explicar. ¿Por qué algunas personas experimentaban la transformación en 60 horas, mientras que otras necesitaban más tiempo? Catherine descubrió el patrón. Las personas que resistían más tiempo eran aquellas que tenían una creencia profunda de que no merecían ser curadas. Habían construido su identidad alrededor del sufrimiento. La depresión profunda a veces se convierte en un escudo, explicó. Protege a la persona de tener que arriesgarse a vivir plenamente, porque vivir plenamente significa que puedes ser herido de nuevo. Pero el Salmo 130 tenía una propiedad única. Era más fuerte que la resistencia, porque no atacaba la resistencia. La disolvía suavemente, como la lluvia disolviendo la sal. Desde las profundidades te invoco, Señor. Cada repetición era como una gota de lluvia sagrada cayendo sobre la resistencia espiritual, gota a gota, hasta que la resistencia simplemente desaparecía. Una mujer tardó 90 horas en experimentar la transformación. Había estado en depresión durante 20 años. Había intentado suicidarse 3 veces. Su resistencia era monumental, pero a las 90 horas llamó a Catherine con una voz completamente diferente. Señora, Kuhlman, entendí algo. No estaba en depresión, estaba en prisión, y yo misma era la carcelera. Catherine sonrió. Sabía que la verdadera libertad estaba comenzando. ¿Y ahora?, preguntó. Ahora tiré la llave de la prisión, porque descubrí que la puerta nunca estuvo cerrada. Catherine se dio cuenta de que el Salmo 130 no solo curaba la depresión, revelaba una verdad fundamental sobre la naturaleza humana. Todos tenemos dentro de nosotros una capacidad ilimitada de renovación, pero la mayoría de las personas nunca descubre esa capacidad porque nunca pasa tiempo suficiente en las profundidades. Las profundidades no son el problema, solía decir. Las profundidades son el lugar donde descubrimos quiénes somos realmente cuando todo lo demás ha sido removido. El doctor Wells continuó colaborando con Catherine hasta 1975. Juntos, desarrollaron un método refinado que aumentaba la tasa de éxito al 94%. El método incluía 3 elementos: el Salmo 130, repetido cada 4 horas, un ambiente silencioso durante las repeticiones y un diario donde la persona anotaba cualquier cambio, por pequeño que fuera. El diario es crucial, descubrió el doctor Wells, porque la transformación ocurre en microcambios, y si no registras los microcambios, puedes perder la transformación. Una joven de 19 años siguió el protocolo durante su primera depresión profunda. Ella anotó todo en su diario. A la 6ª hora escribió: nada diferente. A las 12, aún nada. A las 6 de la tarde, comienzo a sentirme ridícula. Pero a las 24 horas escribió: hoy me di cuenta que llevo 3 días sin llorar. Ni siquiera sé qué significa eso. A las 30 horas, logré terminar un libro. No recuerdo cuándo fue la última vez que pude concentrarme tanto. A las 36 horas, soñé con mi abuela. Ella estaba sonriendo, y desperté sonriendo también. A las 42 horas, algo cambió, no sé qué, pero algo cambió. A las 48 horas, me levanté hoy, y lo primero que pensé fue: ¡qué hermoso día! No pienso eso desde hace 2 años. A las 54 horas, llamé a mi madre. Ella dijo que mi voz sonaba diferente, más viva. A las 60 horas, terminé. No sé cómo explicar lo que pasó. Es como si hubiera estado dormida y finalmente desperté. No solo desperté, desperté en una mañana hermosa. Catherine guardó ese diario. Sabía que mostraba exactamente cómo ocurría la resurrección espiritual, gradualmente, imperceptiblemente, y luego súbitamente. Es como el amanecer, le explicó al doctor Wells. Primero es solo una claridad en el horizonte, luego de repente el sol aparece completo. El doctor Wells
asintió. Había visto el mismo patrón en todos sus pacientes. La transformación era simultáneamente gradual y súbita. Es una paradoja, dijo. Pero tal vez los mayores misterios de la vida sean paradojas. Catherine asintió. Sabía que el Salmo 130 estaba operando en una dimensión donde las paradojas eran normales, donde lo más profundo se convertía en lo más alto, donde el fin se convertía en el comienzo. Desde las profundidades te invoco, Señor. Una frase simple, pero cargada con el poder de reconfigurar una vida entera. Señor, escucha mi voz. Una súplica, pero también una declaración de fe de que había una voz para ser escuchada. Estén tus oídos atentos a la voz de mis súplicas. Una esperanza, pero también una certeza de que había oídos para escuchar. Catherine se dio cuenta de que el Salmo 130 funcionaba porque no solo expresaba desesperación con esperanza. Clamaba desde las profundidades, pero clamaba hacia arriba. La diferencia entre la depresión y el lamento sagrado, explicó, es que la depresión clama al vacío. El lamento sagrado clama a alguien. Y cuando clamas a alguien desde las profundidades, alguien responde desde las alturas, no con palabras, no con visiones, sino con una presencia que cambia la frecuencia de tu existencia. 60 horas, 15 repeticiones, un viaje desde las profundidades hasta una nueva forma de estar viva. Catherine sabía que había descubierto algo precioso, no solo un tratamiento para la depresión, sino un portal a una dimensión de la vida humana que la mayoría de las personas nunca experimentaba. Tal vez, pensó, la depresión profunda sea una invitación disfrazada, una invitación para descubrir quién eres realmente cuando todo lo demás ha sido removido. Y el Salmo 130 era la llave para aceptar esa invitación. Desde las profundidades te invoco, Señor. Desde las profundidades donde descubres que no estás solo. Desde las profundidades donde descubres que existe una fuerza mayor que tu dolor. Desde las profundidades donde descubres que la oscuridad no es el fin de la historia, es solo el lugar donde la verdadera historia comienza.